del dolor. En otras palabras, restablecer el flujo libre de Qi Shui, ¿verdad? Pero, pues, se escucha bastante simple, bastante sencillo, pero obviamente no es tan simple ya clínicamente, porque las personas nos vienen a buscar por dolores que han tenido por mucho tiempo, que han visitado doctores y doctores, como el caso que les conté ayer. Y pues les decía también que escuché la conferencia de un algólogo especialista en dolor, y él decía que con todos los avances de la medicina occidental, que solamente ha sido posible aliviar más o menos el 40% de síndromes de dolor. Entonces, obviamente es un problema persistente, y por eso que nosotros tenemos que ser muy meticulosos, muy cuidadosos en la entrevista, en la acumulación de material, la acumulación de la información, ¿verdad? Y ponerle muchos detalles. Como por ejemplo el día de ayer que les preguntaba acerca del caso de la señora que se había venido sintiendo muy bien, muy bien, muy bien. De repente, antier se empezó a sentir muy cansada, muy fatigada, muy pesada. El día de ayer peor. Entonces les pregunté qué creían ustedes que había pasado, y Evelyn decía que era el clima, la humedad, la lluvia, y precisamente, ¿verdad? Son detallitos que a veces se nos escapan. Empezamos a pensar en quizás un montón de otras cosas, ¿verdad? Que hizo, que comió, o qué medicamentos, y los cuales sí pueden ser parte del por qué el dolor o la pesadez o su condición se empeoró. Pero detalles tan simples como el clima, cambió el clima, está nublado, está pesado, está húmedo, la humedad penetra, la humedad pesa, la humedad nos genera un letargo. Entonces, cositas tan sencillas que debemos de mantener muy en cuenta, ¿verdad? Entonces, les mandé el material, información o resumen adicional, y veámoslo todos juntos para que quede lo más claro posible el tema del dolor, para saber qué preguntar, cómo preguntar y cómo ir relacionando esa información. Por si están algún confundidos, el curso de ahorita se llama Métodos y Principios de Diagnóstico, ¿verdad? Entonces estamos en la entrevista. Entonces hablemos de la ubicación del dolor. Es muy, muy importante la ubicación del dolor. Acá les voy a dar ejemplos, sin embargo, ustedes van a ir utilizando su lógica, por decirlo así, lógica de la medicina tradicional china. Es decir, la persona le duele el dedo chiquito. Pensemos inmediatamente qué meridiano corre ahí. Corre el corazón, intestino delgado. El trayecto del dedo gordo. Bueno, pensemos, ¿es más Tai-Yin o es más Yang-Ming? ¿Verdad? ¿Qué parte del dedo gordo, qué parte del antebrazo? El dolor es justo en el centro, bueno, ese es meridiano Shaoyang. Es justo acá, meridiano Tai-Yang. Y veamos todo el trayecto del meridiano Tai-Yang. Lo mismo pasa en la cabeza, lo mismo pasa en las piernas. La persona tiene un dolor de rodillas. Preguntemos detallitos, ¿verdad? ¿En qué parte de la rodilla tiene el dolor? Puede ser que es en la parte medial. Entonces, y si es en la parte medial, estamos hablando en la parte frontal, en la parte medial, o en la parte central, o en la parte posterior, ¿verdad? Anterior, centro o posterior del aspecto medial. Entonces ahí sabemos que en el aspecto medial, en la región frontal, estamos hablando Tai-Yin. En la parte central estamos hablando Jueyin, y en la parte de atrás estamos hablando Shaoyin. Entonces, Tai-Yin, Jueyin, Tai-Yin, Shaoyin. Cada uno de ellos pertenece a un meridiano, obviamente, a un nivel energético y a un órgano, por supuesto, ¿verdad? Entonces pensemos, está más en la región medial frontal de la rodilla, pensemos inmediatamente en vaso, ¿verdad? ¿Qué estará pasando sistémicamente con el vaso? Porque ese es el meridiano Tai-Yin. Igual en la parte lateral frontal es Yang-Ming, pensemos en el estómago, meridiano del estómago, y así sucesivamente. Eso aplica no solamente para dolor, también puede aplicar para problemas dermatológicos, llagas, úlceras. La persona se queja de ciertas úlceras en el brazo, en la espalda, en las piernas, y lo mismo. ¿Qué meridiano? ¿Sobre qué meridiano, sobre qué región está esa llaga, esa úlcera, ¿verdad? Entonces, la ubicación del dolor, aparte de cosas muy generales que también lo considera, por supuesto, la medicina occidental, nosotros tenemos aspectos muy precisos que tenemos que saber.
Entonces, como cualquier zona del cuerpo humano está vinculada con determinado órgano interno, la ubicación del dolor es muy útil para determinar el órgano interno y sobre todo pues a través de su meridiano, ¿verdad? Cada región del cuerpo está vinculada con un órgano a través de su meridiano, ¿verdad? Entonces, como repito, si nos duele la región frontal, le llamamos a esto región Yangming, ¿verdad? El meridiano del estómago asciende, estómago 8, Towei, y luego sale una rama que se conecta con el meridiano Du a la altura de Du 23, 24. Entonces, todo eso lo estudiamos cuando vimos los meridianos, ¿verdad? Vimos todo el recorrido de cada meridiano y luego vimos sus puntos. Entonces, por eso que le llamamos a esta región Yangming. Dolor de cabeza en la región frontal, inmediatamente pensamos en estómago, intestino grueso, ¿verdad? Por ese vínculo. Todo esto, como les digo, cuando les digo debe usar su lógica, me refiero a la lógica basado en lo que ya conocemos, en lo que ya estudiamos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué una persona que tiene, vuelvo a repetir, dolor acá, independientemente de qué tipo de dolor, piensa inmediatamente en el estómago? Por el vínculo con su meridiano. O en esta región de acá, región Shaoyang, pienso meridiano Shaoyang de la mano, pienso meridiano Shaoyang de la pierna, que es la vesícula. La región de arriba, la coronilla, le llamamos Yueyin y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, eso hace único nuestro sistema de diagnóstico. Único y por ende mucho más efectivo. Como vuelvo a repetir, la misma OMS recomienda la acupuntura como una herramienta muy útil para tratar dolor, ¿verdad? Hay un listado enorme de las condiciones para las cuales la OMS recomienda la acupuntura. Y entonces les digo que eso nos da una herramienta a nosotros muy única, muy peculiar y bastante efectiva, el que nosotros discriminemos el dolor basado en estos conceptos, principios que estamos viendo hoy. Entonces hablemos de la cabeza. Primero que nada, en la cabeza se reúne el yang de todo el cuerpo, ¿verdad? Todos los meridianos yang convergen en la cabeza, toditos los 6 meridianos yang. Los meridianos yin convergen en el pecho, en el torso, en el abdomen, pero los meridianos yang en la cabeza. Entonces, le llaman incluso a la cabeza el mar de los meridianos yang. Dumai, que es el mar de los meridianos yang, así se conoce a Dumai. Dumai precisamente corre por toda la espina, la columna, corre por todo el vértice, digamos, la coronilla de la cabeza, pero también tiene ramas. Recuerden que tiene una rama que sale de Du 16, otra rama que sale de Bai Hui, ¿verdad? Y se internaliza al cerebro. Entonces, por eso uno de los apodos del meridiano Du le dicen el meridiano del cerebro, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando vimos esa parte? Entonces, en conclusión, la cabeza es el mar de los meridianos yang y por lo tanto tomemos eso muy en cuenta. Por ejemplo, un dolor de cabeza, simple y sencillamente podemos decir, ¿qué pasa con la energía yang? ¿Habrá un exceso de energía yang? Entonces tiene una migraña, por ejemplo, un dolor explosivo. La persona siente una sensación de calor en la cabeza, el pulso está agresivo, rápido, alámbrico, etcétera. La lengua está roja, quizás ojos rojos. Entonces decimos hay un exceso de yang, ¿verdad? Tenemos que anclar, drenar, purgar. O puede ser que no hay suficiente yang. Puede ser de que no asciende el yang puro y entonces la persona tiene un dolor de cabeza muy diferente al que es por exceso de yang. No tiene los ojos rojos, no siente la cabeza que le va a estallar, al contrario, siente rico presionarse, se amarra duro con un trapo y siente agradable y siente la cabeza vacía, mejora cuando se acuesta, mejora cuando cierra los ojos. Es un dolor por deficiencia de yang. Entonces, eso es algo muy, muy importante que tenemos que recordar. La cabeza es donde se reúnen todos los meridianos yang. Por eso, Bai Hui, Du 20, se llama la reunión de los 100. Bai es 100, cuando vimos números en mandarín, y Bai, 100, aunque también se traduce a blanco, claridad. Entonces, algunos lo traducen a la reunión de lo blanco, de lo claro, pero también donde se reúnen los 100, así se traduce, ¿verdad? Porque ahí convergen meridianos.
También lo conocemos como el mar de la médula. Obviamente en la cabeza reside el cerebro, el cual es el mar de la médula. Por lo tanto, pensemos en yin, la deficiencia de yin, de riñón, también nos puede provocar ciertas patologías en relación a la cabeza, como por ejemplo pérdida de memoria, zumbidos, tinnitus, acúfenos, etcétera, etcétera. La mayoría de los 12 meridianos regulares y los 8 extraordinarios se conectan en la cabeza. 12 más 8 son 20. Coincide con el número Hunwinak, 20 sagrado en la cosmovisión maya, pero es otro tema. Entonces se conectan en la cabeza. Sobre todo los 3 meridianos yang circulan por ella. ¿Cuáles son los 3 meridianos yang? Taiyang, Shaoyang y Yangming. Muy bien. Evelyn levantó la mano. Sí, sobre lo que decía de los síntomas. No la escucho, perdón. No la escucho. No la escucho, perdone. Son excesos. No sé. Le escribo mejor. Muy bien. La cabeza es también sujeta a invasiones de factores exógenos, como es el viento. El viento por su naturaleza ataca hacia arriba, ¿verdad? Si nos damos cuenta, cuando hay mucho aire, levanta la tierra, levanta el polvo, hasta los techos de las casas, entonces el viento tiende a atacar hacia arriba. Entonces la cabeza es uno de las regiones muy susceptibles a ataque de viento. Por lo general, en Yifeng, Feng Shui, Feng Fu, en esos puntos de acupuntura penetran. Y no es casualidad que se le llame Yifeng. Y cuando una persona le da un golpe de viento, se le torce la cara, precisamente porque ahí en ese punto penetra. Y cabal se apodera del nervio trigémino, ¿verdad? Entonces, la cabeza es muy susceptible a ser atacada por viento. Por eso, cuando hay viento, la persona se amarra la cabeza, se cubre el oído, ¿verdad? Y de lo contrario, nos pega un golpe frío, un golpe de viento frío, tenemos dolor de cabeza inmediatamente. Si es golpe de viento frío húmedo, sentimos la cabeza pesada, se nos tapa la nariz y ya nos dio un resfriado, una rinitis, ¿verdad? También el viento cálido puede afectar la cabeza, también la humedad con fuego, etcétera, etcétera. También hay un dicho que dice, vamos a ver acá primero antes de que... Mejor. Los síntomas que indicó son exceso de yang. No sé cuál de los síntomas se refiere, pero en términos generales tenemos que diferenciar, ¿verdad? Hay síntomas de exceso de yang y síntomas de deficiencia de yang. El pulso lo dice, puse ejemplos, la persona tiene los ojos rojos, la cabeza le arde, le va a estallar la cabeza, pulso rápido, lógicamente tengo exceso de, ¿verdad? La persona siente cansancio, la cabeza mejora cuando se la presiona, cuando se la amarra, mejora cuando se acuesta, cuando no hay bulla, es porque no asciende suficiente yang. Pero no podemos solamente con eso dar una conclusión, tenemos que analizar la lengua, el pulso, etcétera. Acá lo que estoy planteando es que tomemos en cuenta que la cabeza es el mar de los meridianos yang, puede ser afectada por exceso de o por deficiencia de. Al mismo tiempo, pues estamos hablando de factores internos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo está sujeta a ser atacada, golpeada, invadida por factores exógenos, como el viento sobre todo, ¿verdad? Viento con frío, viento con calor, viento con humedad o fuego también, ¿verdad? Entonces hay un dicho que dice, la humedad tiende a ir hacia abajo y la flema tiende a ir hacia arriba. Es muy interesante ese concepto, ¿verdad? Porque si lo vemos clínicamente, es muy cierto. La humedad, por lo general, nos causa edema en los pies, orina turbia, flujo vaginal excesivo, embotamiento, pesadez en los miembros, etc. La humedad tiende a irse hacia abajo. Si nosotros le ponemos agua a un macetero, el agua se va a ir siempre hacia abajo, por eso ponemos el recipiente que va a recoger el exceso de agua, ¿verdad?
en el cuerpo es igual. La flema tiende a ser un poquito más seca y la flema tiende a alborotarse hacia arriba con viento y con calor. Y de hecho la flema, la flema como que la expectoramos más seguido en la región superior, ¿verdad? En la garganta, los pulmones, rinitis, sinusitis, y muy a menudo invade la región cerebral. Entonces, nosotros vemos muchas patologías de cabeza, de la cabeza o cerebrales que son totalmente el resultado de flema, acumulación de flema. Nosotros decimos en medicina china flema en el corazón, pero bioquímicamente hablando se refiere a quistes, masas o tumores en el cerebro. Y sí vemos una gran cantidad de ese tipo de condiciones. Entonces, clínicamente lo veo, ¿verdad? Una persona que tiene mucha humedad, vía con edema, con pesadez del cuerpo. Una persona que tiene flema, veo la lengua saburra, pegajosa, grasosa, muchas veces tiene condiciones del pecho hacia arriba. Flema en los pulmones, flema en, digamos, nódulos, sistemas linfático o masas cerebrales. La pérdida e insuficiencia de energía. Acá entra lo que les mencioné en la diapositiva anterior, energía Qi, energía Shui, energía Yang, energía Yin y energía Jing, esencia. Cualquiera de esas, si está en insuficiencia, nos va a perjudicar la cabeza, ¿verdad? Insuficiencia de Yin produce un calor, produce viento. Deficiencia de Qi, un dolor de cabeza, así como les mencionaba anteriormente, un dolor de cabeza que mejora con el silencio, mejora sin pensar. La persona empieza como a pensar y solo con pensar ya le duele la cabeza. Dolor de cabeza que empeora después de hacer un poquito de trabajo, deficiencia de Qi, obviamente. Deficiencia de sangre, visión borrosa, ojos secos, cabello seco, un poquito de mareo, ¿verdad? Se cansa después de estar un rato en la computadora, teléfono, deficiencia de Qi del hígado. Deficiencia de Jing, esencia, dolor de cabeza acompañado con acúfenos, sensación de vacío en el cerebro, pérdida de memoria, falta de concentración, deficiencia académica en jóvenes, niños, incluso en adultos, pero cuando hay deficiencia de Jing lo detectamos muy pronto, ¿no? Digamos, si nos traen los niños como un niñito que estamos tratando ahorita, le estamos dando una fórmula que se llama Jing Qi Tang, y estoy muy feliz porque llevamos el que les compartí la resonancia, la imagen de la lengua con la imagen de la resonancia. Llevamos 2 semanas y ayer lo vi, está muy contenta la mamá porque ya juega, ya intenta hablar, intenta decir palabras, ya interactúa con otros niños. Desde el martes para ayer solo tuvo una mini convulsión, muy sutil, en vez de convulsionar 2 veces al día, pero sus convulsiones duraban bastante tiempo. Entonces es un cambio muy notable y por supuesto nos llena de felicidad. En el caso de las deficiencias de Jing, esencia, y así sucesivamente. Todas estas energías, Qi, Yang, Shui, Jing, cuando no alcanzan a nutrir la cabeza, tenemos una serie de patologías. Entonces, les planteo todo esto para que cuando una persona viene por dolor de cabeza, estos son los factores que tenemos que tomar. Desde los 8 principios, esto es interno, es externo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tiene dolor de cabeza? ¿Dónde le duele? Pues acá atrás. ¿Cómo fue? Viera que me bañé y luego salí y sentí que me pegó un viento y desde ahí la cabeza me siento así. Obviamente es un síndrome externo, una invasión de un patógeno externo, viento, ya sea frío o húmedo o calor, puede ser, ¿verdad? Me metí al chug y salí del chug y me dolía la cabeza. Desde el temazcal me empezó a doler, siento la cabeza, me va a estallar. ¿Qué pasó ahí? El viento cálido se le subió a la cabeza, ¿verdad? Siente que la cabeza le va a estallar. Pues puede ser que después de la menstruación, cada vez que viene mi regla, después de la regla me quedo con un dolor de cabeza, así como mareo, la visión borrosa, cansada, etcétera. ¿Cuántos días le dura la regla? Me dura 8 días pesados, entonces tenemos automáticamente insuficiencia de Shui.
Y así sucesivamente. En hombres, aunque no me lo crean, hay personas que después de eyacular, después de tener relaciones, se quedan con un dolor de cabeza, una sensación de vacío, se quedan con tinnitus, zumbido, deficiencia de yin. Y así, para que ustedes tomen en cuenta todos esos factores que pueden tener una incidencia en cuanto a patologías de cefaleas, de dolores de cabeza. Si el dolor de cabeza sucede en los recorridos de los meridianos, eso pues es otra herramienta, ¿verdad? Muchas veces, como les digo, a veces decimos, bueno, esto es interno, es externo, es deficiencia, es exceso, es yin, es yang, es frío, calor, ¿verdad? Determinamos. Pero a veces se nos hace como un poco difícil, ¿verdad? Clasificarlo en los Bakong, en los 8 principios. Entonces decimos, bueno, cuénteme exactamente dónde le duele, ¿verdad? Pues me duele exactamente aquí, ¿verdad? Shaoyan. Si el dolor de cabeza sucede en los recorridos meridianos, se puede determinar la ubicación de la afección según la distribución de estos, como ya les mencioné, ¿verdad? Es exactamente acá, en meridiano Du, meridiano Shaoyan, meridiano Yueying, Taiyang, Yangming, etc. Por ejemplo, esto pues ya se los platiqué, pero ahí lo tienen de todos modos, si ya lo leyeron bien. Por ejemplo, ya les dije, el meridiano Taiyang, dolor en la frente, dolor en la nuca, Taiyang, dolor en la frente, Yangming, dolor en el costado, Shaoyang, y en el vértice, Yueying. Memorícense esto, o sea, no es en vano que les mandé estas diapositivas. Memoricen, dibujen una cabeza, pinten Shaoyang, Yangming, Taiyang, Yueying. Les va a servir toda la vida, ¿verdad? Y no lo hagan porque, qué sé yo, por el examen o por esto, por otro. Si se dan cuenta, han tenido suerte que no les he dado ningún corto hasta el momento, así sorpresa, ¿verdad? Pero realmente háganlo porque ustedes quieren, porque lo necesitan saber. Memoricen eso, pinten a la novia, al novio, pongan aquí Yangming, no le voy a poner cuernitos, ¿verdad? Solo pongan aquí Yangming, ¿verdad? Shaoyang, y etcétera. Memoricen esos nombres. Tiene que ser parte de lo que respiran, parte de lo que son de ahora en adelante. Muy bien. Dolor en el pecho. Pasamos de cabeza, llegamos al pecho. Cuando hablamos de cabeza, también obviamente les recuerdo que la cara, el rostro es parte de la cabeza. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Me duele acá, pensamos recorrido del estómago 4, 3, estómago 5, 6, 7, estómago 8, Towei, Titang. El cuello también me duele justo acá, pues pensemos en meridiano del estómago y así sucesivamente. Lo mismo aplica. Hablemos del pecho. En el pecho, cada región, como les digo, la cabeza es el mar de los sesos, el hogar del cerebro y el hogar de los meridianos yang. El pecho, ¿qué tiene de importante? Pues obviamente es el templo, el hogar del corazón y los pulmones, el Xin y el Fei, ¿verdad? Por lo tanto, las acciones en estos órganos, tales como la insuficiencia de Qi, insuficiencia de Yang, igual el ataque de frío patógeno, el estancamiento de Xue, la obstrucción de flema, todo eso tiene que ver con el corazón y los pulmones. Se dan cuenta cómo varía un poco, ¿verdad? Las funciones, las regiones. El pulmón encargado de diseminar Qi, de diseminar, de descender, de atomizar. El pulmón no desciende, el pulmón se estanca, tenemos dolor, ¿verdad? El corazón atesora el Shen, atesora el espíritu, pero que depende de Xue, depende de Yueying, del pericardio, para sangre. Entonces, si no tenemos, recuerden que yo, cuando hablamos de Xinpao, del pericardio en fundamentos, les decía que en lo personal, en mi experiencia, yo relaciono Xinpao a la arteria coronaria y sus ramas. Entonces, y porque es Yueying, y Yueying se conecta con el hígado al mar de la sangre, la reserva de la sangre. Entonces, si el pericardio está obstruido,
tenemos el Shinbao está obstruido, el envoltorio del corazón, el corazón sufre. El corazón necesita de un flujo apropiado y una cantidad apropiada de sangre. Si no la recibe, el corazón se enferma, pues hay dolor. Tenemos un infarto o simplemente un dolor pectoral, una angina de pecho. El estancamiento de chi en el pecho por una emoción, tristeza, sobre todo tristeza, una amargura, una descorazonada nos va a poder provocar un estancamiento de chi, el cual nos produce un dolor. Recuerden que dolor es equivalente a estancamiento de chi y shui. Entonces, si ese es, digamos, la definición de dolor, entonces si hay dolor en el pecho, igual, estancamiento de chi, le llamamos un exceso, o hay estancamiento de sangre por exceso o por deficiencia. O también puede ser una invasión externa, ¿verdad? Me pegó un viento frío, me cayó al pecho de una vez, ¿verdad? Entonces tenemos dolor, pero también tenemos tos, disnea, sofocación. O puede ser una obstrucción de un patógeno interno, el cual ya lo conocemos como TAN o como flema, ¿verdad? Hay un dicho, ¿se recuerdan cuando vimos la relación entre los TAN y los TAN, y los TAN y fu y fu? Vimos que un dicho que yo les dije que también se lo memorizaran y que se vuelva parte de su vida, de lo que son. Y el dicho es, la flema se produce en el vaso y se guarda en los pulmones. Y así es clínicamente. La flema se produce en el vaso, es decir, por problemas metabólicos, por problemas de digestión, llamémosle metabólicos, ¿verdad? La persona come demasiadas azúcares, harinas, lácteos, etcétera, simplemente hay una insuficiencia en el yang del vaso, chi del vaso, y por lo tanto al final del día lo que cultivamos, lo que cosechamos no es un tan chi, un chi puro, un chi claro, sino que cultivamos un tan chi, que es energía turbia o flema, y esa se acumula en los pulmones. Entonces, porque los pulmones son los responsables de diseminar el chi puro, el chi claro. Y si nosotros no tenemos ese chi puro, chi claro, ¿qué pasa? Vamos a acumular flema, ¿verdad? Por eso el dicho, el vaso produce la flema y el pulmón lo guarda. Y por eso es que la flema tiende a alojarse en el pecho, ¿verdad? Entonces, un dolor pectoral, dolor en el pecho, puede ser una flema interna, ¿verdad? Puede ser lesiones de los colaterales, de los Jinglu por fuego o calor. Fuego en el hígado puede golpear al pulmón, también podemos tener dolor en el pecho. Puede ser también fuego del estómago que asciende y también podemos tener dolor en el pecho. El fuego tiende a ascender, ¿verdad? Flamear hacia arriba. Por eso es que hay personas que llegan a la emergencia, que se están muriendo de un paro cardíaco, un dolor, un infarto, les hacen todos los exámenes, el corazón está bien, lo que tiene es un reflujo gástrico, úlceras en la boca del estómago. Y igual, ¿verdad? Entonces, dolor en el pecho por fuego. Todas estas anomalías o todos estos trastornos pueden llevarnos a un bloqueo. Al final de cuentas, si hay dolor, hay bloqueo de chi, hay bloqueo de shui. Muy bien. ¿Preguntas? Pero, por supuesto, tratemos de aterrizar un poquito y de discriminar los síntomas un poquito más claritos cuando hablamos de dolor en el pecho. Dolor y opresión en general, si sentimos una sensación de opresión, de pesadez, de llenura, como que necesitamos respirar, pero hay algo que no nos permite, por lo general pensamos en flema. Obviamente, lo vamos a corroborar con la lengua y el pulso, pero en términos generales una sensación de opresión y pesadez es flema. Puede ser la deficiencia de chi de pulmón, pero la deficiencia de chi solo tenemos más disnea, más no sentimos la pesadez en el pecho. Dolor y distensión errantes en el pecho, que se alivia con eructos, es estancamiento de chi. Es bien interesante porque, digamos, cuando el chi se estanca en el pecho por tristeza, ¿verdad? Muchas personas no lloran, no pueden llorar, se quedan,
con eso ahí, y dicen, diría mi madrecita en una ocasión, siento un trozo atravesado en el pecho. Mucha gente dice lo mismo, un trozo, un palo, un cuchillo, etcétera, atravesado en el pecho, ¿verdad? Que no me deja respirar. Entonces, dolor y distensión en que se mueve en el pecho, queriendo liberarse, por lo general le vamos a llamar un estancamiento de chi. ¿Y qué suelen hacer muchas personas cuando tienen ese estancamiento de chi? Sienten esa necesidad de sacar, ¿verdad? Tal vez no lloraron, tal vez quieren llorar, o de una u otra manera se estancó el descenso, la dispersión de chi del pulmón. Muchas personas acostumbran hoja de naranja, ¿verdad? Hierven hoja de naranja, le agregan a veces un Alka-Seltzer y luego erutan, o agua mineral. Toman agua mineral, le ponen un Alka-Seltzer y luego erutan, y después de erutar sienten rico, ¿verdad? Es ese estancamiento de chi que se abrió, que se liberó. Entonces no es casualidad que digamos, en nuestra idiosincrasia, en nuestro pueblo, se acostumbra a dar té de hoja de naranja cuando alguien fallece, en un difunto, ¿verdad? Hojita de naranja, precisamente para que el chi del pulmón se abra. Es lo que hace la hoja de naranja, aunque Chen Pi es mucho mejor, ¿verdad? El dolor en el pecho con esputos purulentos, es decir, una flema viscosa, pegajosa y verduzca y con sangre, es porque tenemos un absceso pulmonar o una bronquiectasia. Obviamente una neumonía que se complicó, pues, ¿verdad? Normalmente en términos occidentales, bacteriana. Entonces, para que eso habla por sí solo, ¿verdad? Una persona se queja de dolor en el pecho, pero está escupiendo eso, pues automáticamente pensemos, le cuesta mucho respirar, le duele, siente que el inhalar, los pulmones como que le van a estallar, más esa flema, definitivamente hay que purgar la flema turbia de los pulmones y el fuego, porque tenemos purulento, es decir, verde, negruzca, con mal olor, pus, pues en vez de ser flema es pus, con sangre tenemos fuego, humedad y flema en los pulmones. Pues Pipa Ching Fei es una fórmula muy buena para esa, y así sucesivamente. El dolor en el pecho acompañado de jadeo y fiebre con esputo de color de hierro oxidado se debe al calor del pulmón. Ese es jadeo. Con fiebre, el esputo es ya quemado, es fuego en el pulmón. El dolor en el pecho cuando la flema se estanca pero no se puede expectorar, puede ser flema seca, como lo dice la persona que me preguntó, pero normalmente podemos pensar en deficiencia de yin, de pulmón con flema con deficiencia de yin. Entonces, o fuego en los pulmones que seca la flema. Entonces, tenemos flema, pero predomina más el fuego que la flema. Y entonces, esa flema se seca y se pega, ¿verdad? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado en términos de fórmulas, cuando veamos fórmulas. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Si nosotros tenemos este cuadro de acá, la persona está expectorando flema viscosa, abundante, como pus, ¿verdad? Podemos darle, pues, incluso Pipa Ching Fei, Long Dan o cualquier otra fórmula que va a transformar esa flema, la va a transformar, va a apagar el fuego y va a tratar la infección, llamémosle así, ¿verdad? Pero no solamente baja el fuego, que sería la infección, sino que también deshace. Y de alguna manera hay hierbas ahí, como la que vimos ayer, esa hierba que ayuda para pústulas en los pulmones, Chulin, Fulin, todas esas hierbas Churxia también, pero son hierbas que promueven micción, que drenan, que secan. Entonces la idea es deshacer esa flema, pero también sacarla.
Parecido a lo que hacen algunos medicamentos occidentales, como el mucolit, ¿verdad? El mucolit es un mucolítico, como le dicen, que lo que hace es igual deshacer esa flema, transformarla y que el mismo cuerpo o la persona lo pueda expectorar fácilmente o se deshace y el cuerpo lo va eliminando, ¿verdad? Hay un jarabe también muy bueno que se llama Abrilar, que es hecho de hiedra, la hiedra silvestre. Y si ustedes se dan cuenta, es bien fascinante porque la hiedra es aquella planta que es como un enredadero, ¿verdad? Se riega en toda la pared y se va impregnando a las paredes, echando raícitas en las paredes y entonces puede cubrir toda una pared, ¿verdad? Y muchas personas la utilizan para chupar la humedad de las paredes. Donde hay hiedra, es muy improbable que la humedad se calcoma el material, el bloque, lo que sea, porque la hiedra chupa la humedad, saca esa humedad y la va eliminando. Entonces, del lado de adentro, las paredes se mantienen más secas que si no, sobre todo en lugares donde hay mucha humedad. Entonces, es interesante porque eso hace en el cuerpo, saca ese exceso de humedad, ¿verdad? Pero en términos occidentales se ha descubierto que es un excelente mucolítico, deshace los mocos y los hace orinar. Entonces, pues ese es un diurético local, ¿verdad? Podemos conseguir hiedra en cualquier parte, pero igual está el medicamento. Lo mismo hace, ¿qué pasa si usamos ese mismo procedimiento con el ejemplo que me dice la persona, que tiene una persona que tose y tiene una flema súper seca, pegajosa, que no la puede sacar? Y le damos medicamentos que secan, van a secar más, van a dañar más el yin del pulmón, van a hacer esa flema más tostadita y es delicado. Entonces nosotros usamos un método, yo les decía a los compañeros y les digo a ustedes, usamos el método, yo le llamo así, echarle agua a la licuadora para que licúe más. Estamos licuando X sustancia en la licuadora, está muy seco, no licúa, ¿verdad? Le echamos agua, entonces ya lo licúa mejor y ya lo puede expectorar. O el ejemplo, entonces usamos acá, con el ejemplo que me dice la persona, flema seca, pegajosa, difícil de sacar, y le voy a dar un mucolítico, por ejemplo, ¿verdad? Un mucolito, algún medicamento que busca transformar esa flema y sacarla, me lo va a secar más. Entonces utilizamos hierbas que humectan y eso es bien interesante porque uno dice, pues esta es muy, muy mojada, esta hierba genera mucho líquido y no será que va a producir más flema, ¿verdad? Lo primero que uno se pregunta. Y no, por supuesto que no. Lo que hacemos es, imagínense ustedes que dejaron una olla con mosh, ¿verdad? Pero el mosh se secó, se dejaron varios días, se secó y se pegó y se adherió a la olla. ¿Qué hacemos normalmente para lavarlo mejor? Lo remojamos, ¿verdad? Le echamos agua, lo dejamos un rato, y luego se afloja todo eso y luego ya solo le pasamos el paste y ya lo limpiamos. Es lo mismo que hacemos en esos casos. El principio de tratamiento es muy distinto a la flema viscosa, aunque a una flema seca. Capichi. Muy bien. Entonces, avanzamos. Seguimos. El dolor del pecho con fiebre vespertina. Recuerden que vespertina significa en el atardecer, ¿verdad? La persona empieza a sentir dolor solo en las tardes, solo en la nochecita, con sudoración nocturna. Tos, con una tos quizás seca y un poquito de sangre en el esputo es muy viscoso, seco. Pensemos en tuberculosis pulmonar en términos occidentales. La persona tose pero tiene sangre en el esputo, sangre en la flema y suda por las noches, fiebre al atardecer. En términos occidentales pensemos en tuberculosis pulmonar. En términos de medicina china, ¿qué síndrome vemos ahí? Voy a pedir que participen. Ahorita es el momento en que voy a señalar el dedo a quien le voy a pedir que participe. Vamos a ir con Heidi. Digamos, en términos occidentales, Heidi, estamos viendo acá una persona que tiene dolor en el pecho, tose, tose con un poco de dificultad, pero a la hora de toser la flema es bien seca, pegajosa y con sangre. En las noches suda y le da febrícula al atardecer. En términos occidentales podremos ver tuberculosis pulmonar. En términos de medicina china, ¿qué síndrome vea usted ahí?
estancamiento de flema. Bueno, sí tiene flema, pero no es el patógeno, no es el síndrome principal. Vamos a ver, gracias, Heidi. No se preocupen de contestar. Puede que no esté correcto, pero participemos. Así aprendemos todos. Martín. Heidi dice estancamiento de flema. Sí hay flema y podríamos decir sí, estancamiento de flema, pero ¿por qué? ¿Por qué? Para validar lo que ella dice también. Martín. Kakowih. Eshelek ich chanim. ¿Alguna sugerencia? Luis está hablando con alguien. Entonces, el vaso no transforma. Ok. Pero no es una... Muy bien. Si hay flema, a veces, pues obviamente si hay flema, el vaso no transforma. Entonces van dos personas que nos van hablando de flema, ¿verdad? Muy bien. Luigi Bambino. Solo por lo de la sudoración nocturna que está relacionado con el síndrome B. Pero el dolor en pecho y fiebre vespertina. Tal vez también habría alguna deficiencia en corazón. Muy bien. Deficiencia de corazón. Ok. Muy bien. Flema, deficiencia de corazón. Dana, por favor. Dana Castro, con ustedes desde Santa Cruz del Quiché. Yo podría pensar que tiene mucho calor dentro del cuerpo. Okay. Calor por la fiebre vespertina y por la sangre en la flema. Entonces tenemos flema, tenemos deficiencia del vaso, tenemos deficiencia del corazón y tenemos calor. Yesenia. Entonces, yo sé que no tenemos como quizás una gran cantidad de síntomas ahí, ¿verdad? Pero son síntomas muy importantes, ¿verdad? Una persona viene con uno y le dice, fíjese que tengo tuberculosis, ¿verdad? Me diagnosticaron con tuberculosis. Y les digo, le estoy haciendo este ejercicio porque casi siempre va a ser ese síndrome. Si lo tratamos así, vamos a tener bastante éxitos en tratar la tuberculosis. Entonces, los únicos síntomas que tenemos acá, pero que son muy relevantes, es fiebre vespertina, sudoración nocturna. Yo sé que no es mucho, pero es muy importante. ¿Qué dice Yesenia? Dice podría decir exceso de yang, pues la flema puede ser producida por el exceso. Entonces tenemos acá exceso de yang, parecido a lo que dice Dana, que es calor, ¿verdad? Muy bien. A ver, Carmen. ¿Qué nos dice? No te escucho, perdón. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Perdón, no sé qué le pasa a esta cosa. Decía que por la sangre yo pensaría más que en calor, en fuego. Muy bien. Y también estoy de acuerdo con alguien mencionó el corazón. Entonces yo creo que también está afectando al corazón por lo de la sudoración nocturna. Muy bien. Bueno, pues... yo creo que es deficiencia de yin. Evelyn. Hello. Deficiencia de yin. Deficiencia de yin. dice fiebre vespertina, sudoración nocturna, dolor en el pecho. Y también podría ser estancamiento de qi shui, porque hay dolor. Muy bien, entonces tratemos de dice quién más acá, Yesenia dice que hay sequedad. Muy bien. Tratemos de ¿cómo se llama? Descifrar los síntomas. Si hay dolor en el pecho, hay estancamiento, podríamos decir, así de sencillo. La persona se queja de dolor en el pecho. Digamos que ahorita estamos viendo dolor, no estamos viendo sudor, ni estamos viendo fiebre, eso ya lo vimos. Pero juntemos esa información, ya vimos sudoración, ya vimos fiebre vespertina. Entonces, esos dos síntomas
Lo vimos muy puntualmente y miren, si hubiera sido un corto, creo que planchan, ¿verdad? Pero fiebre vespertina es deficiencia de yin, como dice Evelyn. Sudoración nocturna es deficiencia de yin, porque yin gobierna la noche, ¿verdad? Yin ancla a yang. Entonces dice Yesenia, hay exceso de yang, totalmente. Hay exceso de yang, hay calor, dice Dana, hay fuego, dice Carmen. Si hay fuego, si hay calor, si hay exceso de yang. ¿Por qué? Por deficiencia de yin. La deficiencia de yin se caracteriza por sudor en la noche, fiebre al atardecer, fiebre en la noche. Recuerden eso ya debe ser así, ya en la punta de la lengua. Fiebre en la noche, fiebre al atardecer, sudoración nocturna, deficiencia de yin. Por lo que está en el pecho, podríamos decir deficiencia de yin del corazón. Entonces ahí entra lo que dice Luis, deficiencia del corazón. ¿Verdad? O alguien más mencionó también, Carmen, que el corazón está involucrado, sudoración. Podemos decir, bueno, es deficiencia de yin del corazón, pero tenemos esputo, flema con sangre. ¿Esa sangre de dónde viene? Viene del pulmón, ¿verdad? Cuando tose la persona, la flema, acá no lo puse y es algo que alguien pudo haber argumentado, como qué tan abundante es la flema, ¿verdad? La flema es viscosa, abundante, productiva, copiosa, o es escasa y pegajosa. Me hubieran preguntado eso, pero sin embargo, creo que les dije, es flema seca, ¿verdad? Tan seca que al toser irrita y tenemos sangre en la flema. Entonces, el hecho de que hay sangre y la estamos tosiendo, la estamos expectorando, hay fuego. Entonces, definitivamente sí, hay síntomas de calor. Ahora, pero determinamos un calor por deficiencia de yin. ¿Por qué? No estamos hablando todavía del pulso, no estamos hablando de la lengua, pero tenemos dos síntomas muy importantes, que es la fiebre al atardecer, fiebre en la noche y sudoración nocturna. Y les menciono este ejemplo porque acá decimos, pensemos en tuberculosis pulmonar, cuando la persona se queja de dolor en el pecho, fiebre, a veces la persona no va a tener el calor en los psicocentros, a veces la persona no va a tener el rubor malar, que es muy peculiar o particular de deficiencia de yin. Pero cuando una persona se presenta con tuberculosis, nosotros pensemos inmediatamente, yin del pulmón se está escaseando, deficiencia de yin de pulmón. Entonces hay un dolor como seco en el pecho, un dolor como seco, se está secando los pulmones. Entonces casi siempre, y les digo, yo traté un caso de una tuberculosis pulmonar agresiva. La persona estaba pues ya a punto de morir. Pero es bien interesante porque ella es bien delgadita, de por sí, siempre ha sido así. Y su cuerpo de por sí es como deficiente de yin, ¿verdad? Aparte, pues no bebe mucho agua, etcétera, etcétera. También atravesó una serie de circunstancias que le provocaron mucha tristeza, mucho llanto, ¿verdad? Entonces se le secaron, por decir así, los pulmones de tanto llorar, porque la lágrima viene de los pulmones. Entonces, cuando ella llegó una vez conmigo, se escuchaba como cierta tosecita rara, el pulso finito, pero clásico, sacado de un libro, la descripción, fino y rápido, lengua seca, sin sabor, con ciertas rajaduras en la región del pulmón. Entonces uno dice, es deficiencia de yin de pulmón, de corazón. Y gracias a eso nosotros le mandamos a hacer exámenes y resulta que sí, porque ella se sentía muy cansada, su síntoma muy cansado, dolor en el pecho, y resulta que sí tenía tuberculosis. Y la tos era muy sutil. Ese caso es un poco raro porque lo que no tenía era tos con sangre. Nunca, solo tenía una tosecita rarita. Pero el pulso, la lengua me dice deficiencia de yin. Pensemos en tuberculosis. Pero el caso de ella es de que en Guatemala, no sé, en un hospital que se especializa en tuberculosis, le dejaron un cóctel de 40 pastillas diarias por 2 años y son antibióticos fuertes, ¿verdad? Ella aguantó 2 meses. Lo curioso fue que yo le mandé a hacer los exámenes, de ahí ya no la vi y de ahí como a los 3, 4 meses la volví a ver y me dijo, pues
usted tenía razón, me diagnosticaron esto y comencé con el tratamiento, pero no lo aguanto. Entonces regreso, ¿verdad? Tenía llagas en el cuerpo de tantas pastillas y tiene que ser por 2 años, ¿verdad? Entonces ella recibía los medicamentos, mas no los tomó. Lo empezamos a tratar nosotros con diferentes fórmulas para tonificar yin de pulmón. Prácticamente ese fue nuestro arsenal de hierbas para tonificar yin, tonificar yin, tonificar yin. Y eso fue, pues nosotros no usamos medicamentos que matan la tuberculosis o el parásito, el virus, lo que sea, sino que simple y sencillamente tonifiquemos yin. Y entonces ella iba a cada 2 meses a hacerse su examen a ver si estaba bajando. Entonces iba bajando, al año 0, la sale totalmente limpia de tuberculosis. Pero me dice, fíjese que yo llego y me mostraba fotos. Mire, esta es mi compañera, nos hicimos amigos, el grupo de personas llegan de todas partes de Guatemala. Y miren todos mis compañeros, algunos están muy acabados, tienen problemas del colon, gastritis, úlceras, llagas de tanta pastilla. Y yo, mire cómo estoy, y todos no me creen que yo estoy tomando las pastillas, supuestamente yo me las estoy tomando. Pero al final de ahí vinieron otras personas a vernos, ¿verdad? Porque algunas se murieron en el trayecto. Varias personas, de hecho, se murieron, tal vez no por la tuberculosis, sino se murieron por tanta pastilla, ¿verdad? Entonces nosotros siempre, en el caso de nosotros, independientemente del nombre de la enfermedad occidental, tratemos los patrones de desequilibrio. En ese caso, la mayoría de casos de tuberculosis, y pues me atrevo a decir un 99%, van a ser siempre de deficiencia de yin de pulmón. Entonces, por eso les menciono esto. Un dolor con sequedad en el pecho, con fiebre vespertina, con sangre en la flema, tos seca, flema seca, viscosa, pegajosa y seca. Pensemos en esa condición. Dolor en el pecho, gracias por la participación. Dolor en el pecho que se propaga hacia la espalda. Tenemos un dolor en el pecho que se va hacia la espalda, atraviesa, y sobre todo si se va hacia el cuello o al brazo, ¡tarán! Cuidadito, ¿verdad? Porque ahí estamos hablando ya de un problema físico. Aunque en medicina china sí o sí es un problema del corazón. Dolor en el pecho, sobre todo si es en el lado izquierdo, se propaga hacia la espalda, ¿verdad? Pensemos en un problema del corazón y puede ser deficiencia de yang, aquí les puse un ejemplo, puede ser deficiencia de qi, deficiencia de shui, estasis de shui, ¿verdad? ¿Cómo sé que es deficiencia de yang del corazón, por ejemplo? ¿Cómo sé que es deficiencia de yang? Obviamente va a haber síntomas de frío, sudoración fría, manos frías, pies frías, de repente sudamos frío, ¿verdad? La persona no lo calienta nada, deficiencia de yang. El yang del corazón se está apagando. ¿Cómo sé que es deficiencia de shui? Pues ya les mencioné algunos ejemplos que vamos a ver en la tarde. ¿Cómo sé que es estancamiento de qi? Pues viene y como que viene y se va. Viene y se va. Siento presión y luego como que se calma. Siento presión y se calma. No se queda permanente, viene en ciclos, estancamiento de qi, pero es punzante, localizado, y ahí lo siento, ahí está, estasis de shui, ¿verdad? Flema, pues tenemos pesadez, llenura, también confusión mental, ¿verdad? Obviamente la lengua y el pulso nos pueden indicar que es flema. Nosotros, un dolor en el pecho, sobre todo en el lado izquierdo, como les decía, y si irradia al dedo chiquito, que es el meridiano del corazón. No es casualidad de que cuando una persona tiene un infarto, este dedo es el primero en ser afectado, pues el corazón 1, 2, 3, etcétera, corazón 7, 8, 9, ¿verdad? Todos estos puntos del meridiano del corazón. Nosotros sí o sí le llamamos problema del corazón, aunque en medicina occidental se haga el eco, el electrocardiograma y no salga nada. Recuérdense que el corazón tenemos el corazón físico y el corazón espiritual emocional. Ambos nos dan dolor, ambos duelen. Y a veces es una cuestión más emocional que física, pero igual lo tratamos como un problema del corazón. Si ocurre un dolor cólico con sensación sofocante, acompañado de un semblante gris, una sudoración profusa, pensemos rápido en dolor cardíaco, o sea, una angina de pecho, un infarto. Es así, de repente es un dolor así, un cólico fuerte,
acompañado, o sea, estamos hablando de un dolor que se va hacia atrás, ¿verdad? Que se va hacia la espalda, acompañado de un semblante gris con sudoración profusa, sobre todo si la sudoración es fría, inmediatamente pensemos en una angina de pecho. Y en una ocasión yo estaba platicando con una persona que me dijo, ay, me duele el dolor. De hecho, me vino a buscar a la casa. Fíjese que me duele mucho el corazón, no tendrá algo que me dé, que no sé qué. Entonces, platicando con él estaba cuando empezó como a sudar. Mira, ahí viene, me duele. Empezó a sudar inmediatamente a la emergencia. Y cabal había tenido ya 3 infartos. Estaba esperando el último, el fulminante, ¿verdad? Entonces, siempre también identifiquemos una situación de emergencia. Dolor en la región hipocondríaca. O sea, el término hipocondríaco pues, nos dice 2 cosas. Una persona hipocondríaca es aquella que piensa que tiene cualquier enfermedad que escucha, ¿verdad? Estoy escuchando ahorita que tengo tal condición y digo, ay, yo creo que eso tengo. Luego hablamos otra cosa, ay, yo creo que tengo eso. O tal fulano tiene tal cosa, ay, yo eso tengo. Es una persona hipocondríaca, ¿verdad? Pero la región hipocondríaca, anatómicamente hablando, es las costillas, ¿verdad? Solo repasando, creo que ustedes ya saben eso, pero toda región de las costillas se le conoce como la región hipocondríaca o el hipocondrio. Decimos dolor en el hipocondrio, es acá, las costillas, ¿verdad? Esa es la región hipocondríaca. Esta región es la que recorren los meridianos del hígado, totalmente. Hígado y vesícula. El hígado termina acá, debajo del pezón, en Chimen, hígado 14, mientras que el meridiano de la vesícula biliar llega acá, en Tianjin, vesícula 21, rodea el hombro, hacia debajo de las axilas, luego se viene debajo del pecho, vesícula biliar 24-25, nos vamos hacia otro zigzag acá, vesícula biliar 26, 27-28, llega como la ingle, luego se va hacia atrás, hacia la cadera, Chuliao, Huangtiao, Fangshi, Yanglingchuan y todos los puntos hacia el pie, todo el trayecto de la vesícula. Pero la vesícula, el meridiano de la vesícula biliar nos hace un zigzag en todas las costillas, ¿verdad? Entonces, tomemos muy en cuenta cuando una persona se queja de dolor en el hipocondrio. En ambos lados. Recuerden que los meridianos corren simétricamente y bilateral, excepto Du y Ren. Pero, y Chong Mai también, solo Du y Ren. Pero entonces, si es estrictamente en la derecha, pues obviamente vamos a pensar cálculos biliares, por ejemplo, ¿verdad? Si es en ambos lados, pues entonces no hay algo materializado en la vesícula, sino en los meridianos, a nivel meridiano. El hígado igual, si es en el lado izquierdo específicamente, pues ahí habita el hígado. A veces el dolor es justo alrededor de Chimen, que es el punto mu del hígado 14, ¿verdad? A veces ahí precisamente es el dolor, pues entonces lo tratamos como tal. Si es bilateral, posiblemente no es el hígado en sí aún el órgano, sino el meridiano el que está teniendo problemas. Pero entonces pueden ser muchas patologías las que pueden haber. Una es estancamiento de chi del hígado, ¿verdad? Estancamiento de chi del hígado por enojo, dolor en las costillas en ambos lados, ¿verdad? Y en muchas ocasiones, especialmente en la mujer, afecta los senos también. Entonces a veces les duelen los senos. Acá tenemos varios ganglios linfáticos que se bloquean, que se condensan, que se estancan, y por eso el enojo no es bueno para nadie, ¿verdad? Por eso el estancamiento físico no es bueno. Ya lo hemos hablado muchas veces, compañeras mujeres, ¿verdad? Que necesitamos movernos, estirar toda la región del hipocondrio. Estiremos la región del hipocondrio. Ahorita, en esta época, comenzando mañana, comenzamos el solsticio de primavera. La naturaleza es ascender, subir. La madera busca hacia arriba, la madera genera viento y por eso no es casualidad que tengamos mucho viento ahorita que viene a mover muchas cosas. Estamos entrando a la época de la madera, que es el hígado. Entonces, ahorita más que nunca estiremos, no dejemos que el hipocondrio se tense, ¿verdad? Porque genera estancamiento de chi del hígado. Entonces, eso nos lleva un paso más cerca a cáncer de mama, cálculos en la vesícula y una serie de cosas, ¿verdad? Entonces, estancamiento chi del hígado es uno. Fuego, estancamiento del fuego del chi del hígado. Cuando el chi del hígado se estanca,
nos puede producir dolor en el hipocondrio, dolor en los senos. Si este estancamiento de chi se convierte a fuego, cuidado, porque entonces se puede convertir a algo maligno, ¿verdad? Entonces, en términos del hígado, tenemos cálculos en la vesícula y luego tenemos ¿cómo se dice? Una inflamación del coleoducto, una inflamación de la vesícula, entonces tenemos dolor, exceso, ¿verdad? Cuando se convierte en fuego. Y muchas veces cuando a la persona la llevan de emergencia, le quitan la vesícula y ven que la vesícula estaba tan inflamada, estaba a punto de reventar. Y yo vi un caso así de una persona que operaron y grabaron todo, sacaron la vesícula estaba pero así retorcida a punto de estallar, y vino el médico, solo le cortó con un bisturí la vesícula, un rasquido así chiquitito, y plac, 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 puro poporopos, plac, 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 empezaron a saltar las piedritas. Entonces estuvo la persona a punto de que le estallara la vesícula. Entonces un estancamiento de chi por mucho tiempo se convierte en fuego, y cuidado porque puede estallar. La humedad cálida también, hígado graso, por ejemplo, humedad cálida, que afecta no solamente los vasos, el hígado, sino también el vaso. Por eso les digo que puede ser dolor bilateral. Estasis de sangre, por supuesto, estancamiento en el hígado, en la vesícula biliar, así como la acumulación de agua en el hipocondrio. Digamos, acumulación de agua en el hipocondrio, estamos hablando en términos occidentales de ascitis, ¿verdad? Acumulación de agua en esa región, obviamente nos puede provocar dolor también, ¿verdad? Todos estos factores pueden ser causa de dolor en el hipocondrio. ¿Preguntas? ¿Están conmigo? Sí. Ok. Sí, doctor. All right. Dolor en la región epigástrica. Epi arriba, epigastrio. Llamémosle al epigastrio justo donde termina el esternón, o como lo llamamos popularmente, la boca del estómago. Tengo un dolor justo en la boca del estómago. Eso es el epigastrio. Se presenta en casos de ataque de frío. Es muy común. Ataque de frío, ¿verdad? A veces la persona, pero también puede ser, aquí debe decir invasión de energías perversas, externas, ¿verdad? Puede ser frío, puede ser calor. A veces la persona, y me sucedió a mí en una ocasión, a mí me gusta comer chile, soy muy chilero en ese sentido. Y en una ocasión vi unos chiles deliciosos, y justo antes de comer o tomar algo, siempre agarré los chiles que los cocinó una gran amiga mexicana. Se le llama chiles toreados, creo que le llaman. Y deliciosísimos. Y comí porque me atrayeron, comí, y de repente sentí dolor en el epigastrio, ¿verdad? Porque fue como un insulto, algo tan caliente y picante, ¿verdad? De un solo, y comí bastante. Un ejemplo que también sucede con frío. Hay personas que toman algo frío y sienten el dolor. Entonces, una energía bastante alterada, muy caliente, muy picante o muy frío, puede venir y provocar una contracción, un espasmo, por decir así, en la boca del estómago, en el epigastrio, ¿verdad? Entonces, pero también puede ser no solamente lo que ponemos, lo que comemos, sino puede ser, de hecho, algo externo, ¿verdad? Algo externo, digamos que literalmente hay mucho frío, se expuso, no llevaba, o se acostó un rato en la grama boca abajo, la humedad y el frío le entró al estómago, y de ahí se quedó con un dolor en el epigastrio. Luigi, adelante. De lo que estaba hablando, doctor, que insultó al estómago, ¿también una reacción podría ser el hipo? Ah, por supuesto, claro. De hecho, el hipo es precisamente eso, ¿verdad? Como que el estómago se defiende. Y recuerden que el chi del estómago desciende, el chi del estómago va hacia abajo todo el tiempo. Pero si se insulta por una otra razón, el estómago se revela. Entonces el chi del estómago va hacia arriba o se bloquea. Si se bloqueó, tenemos dolor en el epigastrio. Si se reveló, tenemos hipo, acidez, reflujo, agruras, ¿verdad? Pero el hipo es uno de los síntomas de rebelión o insulto al chi del estómago. Muy bien, estamos. Doctor, una pregunta, una pausa. Así como las personas, por ejemplo, así como en México, que comen con bastante picante desde que son bien pequeñitos,
Mi duda es que, así como ellos, el sistema digestivo de ellos se acostumbra, o qué es lo que pasa con ellos, que a ellos no les afecta el picante como las personas que no tenemos esa dieta. Carmen. Ana. Carmen. ¿Algún comentario al respecto? Hola, no sabría decirlo. Yo tengo primos y primas que desde muy chiquitos, ¿no? Pues las abuelitas o los papás, ¿no? Les dan chile y se acostumbran al sabor del chile, a la sensación, pero yo creo que también depende de las cantidades y también depende del tipo de chile. Hay chiles que sí son como muy agresivos. Y también, por ejemplo, si uno abusa de ello, yo tengo familia que ha comido unas cantidades pero groserísimas de chile todos los días, ¿no? En todos sus tiempos de comida, y ahorita ya no pueden comerlo. O sea, llegaron a una edad, a un tiempo en el que ya no lo pueden comer porque se lastimaron un montón, pues, el organismo, ¿no? Entonces, pues yo creo que todas las cosas como en exceso nos van a fastidiar. Entonces, pues sí, te acostumbras a comer chile, pero sí te puede hacer daño aunque hayas comido desde muy pequeño, y también depende del tipo de chile. Ajá. Digo yo. Pues gracias, Carmen. Yo le doy la misma opinión. Yo creo que el cuerpo humano es increíble, ¿verdad? Se puede adaptar a diferentes condiciones, sabores, energías, etcétera, incluyendo lo de aguantar comer tanto chile. Entonces se vuelve algo cultural, ¿verdad? Que ya es como que sabido que a los mexicanos les encanta comer mucho picante. No significa que no les haga daño, ¿verdad? Y todo, yo creo que depende, porque hay comunidades, por ejemplo, en Sichuan, en China, esa región es conocida por su comida picante. Y a uno le sirven una sopa X y literalmente es un mar de chiles, de esos chiles como lo equivalente a chile cobán, pero es un mar. Entonces uno tiene que sacar y al final forma un volcán de chiles en su plato, ¿verdad? Y eso es lo que le sirven a uno. Esa es la región, la lengua literalmente se le duerme a uno, se le duerme, no solamente pica, sino que al final se queda como dormida. Y la gente lo come todo el tiempo, pero ellos consumen unos vegetales, como hay un vegetal que se llama, en inglés le dicen bitter melon, que es como un pepino colochito, que es como un pepino, es bien amargo. Entonces ellos lo cocen a vapor, y ni porque lo cozan y etcétera, no se le quita la amargura. Y lo comen como por pedacitos, también otras raíces, otras hierbas. Yo mencionaba una vez la comida de quiché, la carne de cerdo en ¿cómo le dicen? En salsa o en chilmol, le dicen allá, que es súper deliciosa, pero es llena de puros chiles, chile cobán. Es prácticamente puro chile cobán, nada más, y un poco de tomate creo que le echan. Es ultra picante, pero siempre se va a comer ese platillo con hierbas sacadas, hierbas al vapor, ¿verdad? Siempre. Y las hierbas frescas tonifica yin, neutraliza, digamos, el fuego del estómago. Los hindús también comen mucho hindú, mucho picante, pero casi siempre al final comen el raita, que es pepino picadito con yogur y con unas especies que también neutraliza, refresca. Entonces yo creo que si vemos pueblos así históricamente que han comido bastante picantes, siempre lo han comido de alguna manera balanceada. El problema es de que tenemos un montón de otros contaminantes como sodas, ¿verdad? Las sodas sobre todo, y lo otro que hablábamos en una ocasión cuando Bonnie nos habló del monosodio glutamato, ¿verdad? Hay diferentes químicos que ahora consumimos que son mucho más dañinos que los chiles. Entonces, por lo tanto, llega un momento en que ya no podemos consumir los chiles porque ya nos hemos destrozado el estómago por una gran cantidad de otras porquerías, disculpen la palabra, que hemos consumido, ¿verdad? Y entonces ya no podemos tolerar algo natural como los chiles. Eso creo que es lo que suele pasar al final, ¿verdad? Martín o Luis, ¿alguien levantó la mano? Hola, yo también quería como sí, okay. comentar algo.
hay, por ejemplo, sobre todo en la Ciudad de México, hay una cantidad de puestos de tacos así a lo loco, ¿no? Y me una de las... me recuerdes. unos ricos taquitos. Y el asunto está en que es bien chistoso porque, por ejemplo, está el puesto de tacos y hay salsas de distintos tipos, carne de distintos tipos, pero también, por ejemplo, hay mucha gente que le pone un montón de salsa y todo, pero tú enfrente tienes como los acompañamientos de la comida. Entonces, por ejemplo, hay puestos donde hay, y puedes agarrar la cantidad que tú quieras, ¿no? El taco es como aparte, pero tú puedes echarle frijoles, no palitos, ¿no? Y eso es como la cosa, que le puedes comer ahí mismo y te lo ponen justo porque, no sé, tal vez sea refrescante, te ponen pepinos a lo loco, te ponen nopales a lo loco y también te ponen un tipo de quelite que allá lo llaman pápalo y ese le ayuda a la gente, por ejemplo, te atoraste 20 tacos, ¿no? En ese puesto y el pápalo también te ayuda, es casi como un acompañamiento justo para ese tipo de comida que es tan intensa, ¿no? Carne, chile, bueno, ¿no? Entonces te ponen esa hierba y es como muy común y a mí no me gusta, es muy apestosa, pero hace que la gente también eructe. Igual el pepino y los nopalitos, por ejemplo, el nopal, bueno, hay una cantidad de guisos que lo llevan y en los tacos hay nopales y los nopales son muy benéficos, ¿no? Entonces igual y también como esa combinación te ayuda pues a resistir, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Los dos, yo no he comido el quelite, pero sí, ese quelite, pero sí los pepinos, definitivamente refrescantes y neutralizan el estómago, la acidez. Y el nopal, ni hablar, ¿verdad? El nopal puede tratar úlceras, llagas intestinales, estomacales. Entonces, es precisamente eso. Cuando nos vayamos a las costumbres ancestrales, vamos a encontrar que de alguna manera se maneja cierto equilibrio, cierto balance. Pero bueno, entonces, ¿alguien más iba a hablar? Martín, yo. Ajá. No, pues, creo que mi abuela tiene alrededor de entre 80 y 85 años, no me acuerdo bien, pero desde pequeños nos daba chile cobán. Y pues creo que en la cultura, creo que siempre nos ha dicho que el chile te fortalecía, digamos que fortalecía ciertas defensas de uno, ¿no? Y siempre desde que éramos pequeños siempre nos daba eso. Y ahorita creo que ya tiene 85 años, si no estoy mal, y está bastante bien y siempre ha consumido chile durante toda su vida, pero en cantidades mínimas. Por eso, y tal vez no sé qué tan cierto sea eso del fortalecimiento del Wei Chi, lo queremos traducir a medicina tradicional china. Sí, totalmente de acuerdo. El chile, recuerden que la energía, el Wei Chi es yang, es la parte más yang, más robusta, más activa de Chen Chi. Entonces, los picantes sí ayudan con el sistema inmunológico. En ese contexto de medicina china, por ser yang, traen el yang al exterior, dispersan, envían, aunque no quiero usar un término bélico, mandan las guardias, por no decir ejército, hacia las fronteras, ¿verdad? Entonces sí, los chiles sí, pero en términos también bioquímicos, los chiles tienen antioxidantes que nos ayudan a pelear células cancerígenas, sobre todo el chile cobán tiene bastantes antioxidantes, entonces está esa parte también. Muy bien, gracias. Entonces continuamos, ¿verdad? Antes de que nos dé más hambre escuchar tantos taquitos y todo lo demás, chile cobán, qué rico. Muy bien, entonces ahora hablemos del abdomen. O sea, el epigastrio, ya les dije dónde es, y aquí se me olvidó resaltar el abdomen. El abdomen se divide desde arriba abajo, de arriba abajo, en tres partes. Tenemos, desde medicina china, así lo vamos a concebir. Y pónganle coco a esto, ¿verdad? Tenemos la zona por encima del ombligo, arribita del ombligo, pertenece al vaso y estómago. Entonces, si la persona se queja de dolor ahí, pensemos vaso y estómago, desarmonía entre vaso y estómago, una patología del vaso o del estómago.
La parte por debajo del ombligo pertenece al riñón y la vejiga, aunque también vaso y riñón. Agréguenle ahí en sus notas, no sé si ya imprimieron estas porque se las mandé antes, ¿verdad? Pónganle ahí vaso, riñón, vejiga, por supuesto, los intestinos y el útero. La última parte, que es en el vientre bajo, pero a los costados, pasa al meridiano del hígado, ¿verdad? Entonces ahí nos referimos a trastornos del hígado, del meridiano en sí, y podemos pensar, el meridiano del hígado es el único que hace zigzag en los genitales externos, internos. Podemos pensar, obviamente, en el caso de la mujer, problemas de ovarios, ¿verdad? También podemos pensar en, si es en el lado derecho, vamos a pensar en apendicitis, ¿verdad? Y la apendicitis, al igual que los cálculos de la vesícula biliar, tienen una gran relación con el hígado. La mayoría de personas que tienen un caso de apendicitis aguda son personas que tienen pues una emoción fuerte, ¿verdad? Se enojaron o algo así fuerte, que se lo guardaron y de repente ese chi se convierte en fuego y hace explosión. Pues vamos a ver, el doctor Aidan les va a dar una clase sobre palpación y ver, descartar que sea una apendicitis, pancreatitis a través de ciertos métodos, ¿verdad? Bien peculiares. En el concepto, digamos, desde nosotros, veamos eso. Arriba del ombligo pensemos vaso y estómago. Abajo del ombligo vamos a pensar riñón, vejiga, intestinos, intestino delgado, intestino grueso, el útero, por supuesto. Y aparte el vientre más inferior y hacia los lados, pensemos en el meridiano del hígado y por lo tanto todo el sistema reproductivo también, ¿verdad? Y pensemos en emociones. Hay personas, en el caso de hombres que tienen enojos fuertes, les tiende a pasar, a desarrollar patologías en esa región. Por ejemplo, hace un par de años, una persona, hombre, estaba ya a punto de casarse, tenía todo hecho, la boda del año, carruajes y que no sé qué, y justo como 2 días antes de la fecha, descubre que su novia, su prometida, le estaba poniendo los cuernos en otra parte, y pues algo bien feo, realmente, bien feo, la historia bien fea. Obviamente, pues, aparte del cómo se llama, de la decepción, enojo, es rabia, y en cuestión de días se le salió una hernia inguinal, ¿verdad? Justo en la parte obviamente, de la ingle, y seguido de la hernia inguinal, sin hacer ningún esfuerzo ni nada, tuvo una hernia testicular. El testículo derecho se le hinchó, se le inflamó, tuvo varicocele, tuvo hernia en el testículo, una serie de patologías. Entonces, muy interesante, o sea, interesante desde el punto de vista de medicina china porque es un caso clásico de estancamiento de chi del hígado. En el caso, se puede ir a la vesícula, tenemos cálculos de la vesícula, puede ir al apéndice, tenemos apendicitis, ¿verdad? En el caso de él se le fue a la región genital, quizás por la relación de pareja, por la relación sexual, etcétera, se le fue a esa región y no a la vesícula ni al apéndice, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que todo trayecto del hígado. ¿Y cómo lo tratamos? Pues hígado 3, paso 6, etcétera, etcétera, hígado 8, todo puntos del hígado. Mover, o sea, hay dolor, hay estancamiento de chi shui, ¿verdad? Entonces, mover ese chi del hígado. Y así lo tratamos, porque la otra opción era operarlo y quitarle un testículo, ¿verdad? Entonces, obviamente iba a ser un golpe mucho más bajo, ¿verdad? Que llegara a ese nivel de que le quitaran. Pero no, lo tratamos re bien y la persona quedó súper. Entonces, pero a lo que voy es de que no olvidemos esa relación, ¿verdad? Pensemos del occidental, lo van a ver con el doctor Aidan, una apendicitis, una pancreatitis, otras cosas así. Desde nosotros veamos la naturaleza del dolor. Y esa es la otra región la otra parte que vamos a ver. Hay un dolor abdominal de tipo exceso que en general es causado por el estancamiento de frío, de energía, de sangre, de alimentos o parásitos intestinales. ¿Verdad? Que estos días alguien nos tuvo la confianza de contarnos de un caso, ¿verdad? Entonces, dolor de tipo exceso. ¿Cómo sabemos que es exceso? Es agudo, abrupto, de repente, ¿verdad?
un dolor que no aguanta la presión, un dolor que no puede ni moverse, ni doblarse, ni respirar. Ese es un dolor exceso, ¿verdad? Si es exceso, hay mucho de, ¿verdad? Exceso. Deficiencia es un dolor que se viene gradualmente, poco a poquito, se siente rico al presionarlo, la persona se encurva, se acuesta boca abajo, un dolor de deficiencia, un dolor de exceso abrupto y no me toque, no puedo ni respirar, no puedo ni hablar, ¿verdad? Entonces es una acumulación de algo, un exceso de algo, obviamente estancamiento de chi inmediatamente, ¿verdad? Pero chi, ¿por qué se estancó chi? Un golpe de frío, un estancamiento de sangre, que sería una masa, un tumor, o incluso en términos occidentales se llama intestino anudado. A veces los intestinos se tuercen y pues muy común, eso sería muy severo, ¿verdad? Eso que el intestino se tuerza, intestino anudado. Lo vamos a ver más adelante nosotros cuando vemos ya medicina interna y medicina china. Pero muy comúnmente se ve por acumulación de alimentos. A veces hay una intoxicación por alimentos, entonces abrupto, o un parásito, ¿verdad? Un parásito intestinal, una mebiasis o cualquier otro tipo de parásito, entonces es abrupto, severo el estancamiento, ¿verdad? Y pues también agradecemos a Danita por la confianza en contarnos el caso, y también nos da mucha alegría saber que la paciente está mucho mejor y que no, hasta el momento pues no es nada severo como podría ser una pancreatitis o algo por el estilo, ¿verdad? Pero creo que Samantha le guió ahí al hacer esa prueba de el dolor rebote, es muy clásico de pancreatitis o de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Apendicitis, ¿verdad? Pero obviamente la región no aplica. También existe el tipo de deficiencia, como ya les mencioné, deficiencia de energía, deficiencia de sangre, perdón. Perdón, ¿podemos preguntarte qué piensas tú? ¿Qué diagnóstico o qué tratamiento? Porque lo discutimos nosotros, pero nadie sabía bien claro qué era. Ok. Pues obviamente ahí vamos a pensar en un dolor de tipo exceso, ¿verdad? Si es externo, hagámoslo con los 8 principios. Primero que nada, ¿es interno o es externo? Externo no es porque no hay sensación de fiebre, escalofríos y no hay. Es interno, sí, porque el problema está en el interior, no hay esa pelea con el exterior, o no sé si hubo o no hubo síntomas de escalofrío y fiebre, pero obviamente un síndrome interno de tipo exceso, ¿verdad? Abrupto, severo, no aguanta la presión, estancamiento de chi. Estancamiento de chi por la lengua, con eso morado, estasis de Shui. Entonces sí preocupa un poquito que sea un problema más serio del hígado, ¿verdad? O cálculos, pero ya no hay vesícula, entonces pensamos en otras patologías así, una inflamación en el coleoducto, etcétera. Pero también por el historial, un estancamiento de alimento, posiblemente una intoxicación con alimentos, o posiblemente, pues sí, una intoxicación con un tipo de parásito que provocó ese estancamiento de chi, ¿verdad? Y de shui. Entonces, no hemos visto la lengua como está ahorita, ¿verdad? Ojalá que esté mejor, pero hasta donde yo esté, pues se resolvió la situación. Entonces, los puntos que mencionaron algunos, digamos, en ese caso, en lo que se averigua si es un parásito, si se da algunos medicamentos, incluso desde lo que nosotros manejamos. Afortunadamente ella tenía ya un medicamento que se llama Xiaoyaosan o Downtrend Xiaoyaosan. Xiaoyaosan significa moverse con facilidad y con gracia, con libertad. Xiaoyao. Relaja el hígado y relaja el vaso. Entonces armoniza el hígado y armoniza el vaso. Entonces era una fórmula ideal para lo que estaba pasando, ¿verdad? Aunque en ese caso, la fórmula más correcta hubiera sido una que se llama Chai Hu Shugan San, que es una variante de Xiaoyaosan, para, digamos, deshacer ese espasmo, ese dolor severo. Libera el estancamiento de chi, ¿verdad? Y va resolviendo lo abrupto, lo severo. En cuanto a acupuntura, hígado 3, pericardio 6, estómago 40, que mencionó creo Samantha, REN 12, pero también usamos los puntos MU, porque es un punto de emergencia. Hígado 14, REN 12, estómago 25, pericardio 6, y atrás también los Kershu, Kanshu,
funcionan re bien para soltar el estancamiento, deshacer el estancamiento, ¿verdad? Y que la energía fluya. Independiente, incluso si hubiera sido una pancreatitis, y esos puntos de atrás ayudan increíblemente porque nosotros hemos tenido casos así de emergencia. Pero bueno, entonces también tenemos el dolor de tipo deficiencia que ya les comenté. Dolor lumbar. El dolor lumbar, pues la región lumbar, ahorita vamos a descansar, no se me preocupen. El dolor lumbar, la región lumbar se le conoce como el hogar de los riñones, ¿verdad? El templo de los riñones. Así como acá tenemos el templo del corazón y los pulmones en la región lumbar, tenemos el templo de los riñones. Entonces, cuando una persona nos busque por dolor lumbar, nunca descartemos esa parte, ¿verdad? Sin embargo, desde la medicina china, nosotros tampoco vayámonos y digamos, la persona viene con un dolor lumbar y dice, no, usted tiene problemas de riñón, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado con eso porque la persona o se puede asustar, ¿verdad? ¿Cómo así? ¿Qué pasó con mis riñones? O incluso hasta se puede insultar, ¿verdad? ¿Cómo me va a decir eso si no me ha hecho ni un examen ni nada, ¿verdad? Entonces, hay que buscar la forma de plantearles eso. Pero nosotros, desde nuestra medicina, nuestra concepción, hay dolor lumbar, hay problema renal. Renal desde la medicina china. ¿Qué quiere decir eso? Deficiencia de Qi, deficiencia de Yang, deficiencia de Yin, ¿verdad? Y aunque no necesariamente se ha materializado a un problema renal desde la medicina occidental. Es decir, el ejemplo que yo le digo a muchas personas es como los órganos cuentan con cierta carga de energía, como un celular, ¿verdad? Puede estar en el 5%, 3%, 2%, todavía me saca la llamada, todavía puedo chequear mensajes, el teléfono está trabajando re bien, ¿verdad? Pero en cuestión de 2 minutos, tronó, ¿verdad? Porque no lo cargué. Lo mismo exactamente pasa con los órganos. Y yo les he mencionado muchas veces un ejemplo, y se lo voy a repetir, de una persona que yo traté por dolor lumbar, ¿verdad? Dolor lumbar en el pulso, cero energía en la región que corresponde a los riñones. Entonces yo la planteé y le digo, fíjese que pues obviamente usted tiene un espasmo, esto, lo otro, pero se debe a que los riñones carecen de energía y de vitalidad, carecen de fuerza, ¿verdad? Y entonces los órganos se comunican al exterior a través de estos músculos, a través de estos tendones, a través de estos tejidos, nos están comunicando que hay una deficiencia energética ahí. No significa que su riñón esté enfermo. Entonces la persona sale de ahí, se va con un nefrólogo, el nefrólogo le hace todos los exámenes, le dice no sé quién le dio cuentos o le mintió, sus riñones están perfectos, todo está bien. 6 meses, 8 meses después, insuficiencia renal crónica, resultó con hemodiálisis. Entonces todo porque si el laboratorio nos indica que todo está bien, muchas personas lo toman y los médicos lo toman como está bien, no se preocupe, ¿quién le dijo eso? Su riñón está perfecto. Pero lo hemos visto muchas veces donde meses después el órgano en cuestión colapsa. Entonces, en el caso de él, una persona ya mayor de edad, 70 años, diabético por mucho tiempo, pues no es de preocupar, no es de sorprenderse que le dio insuficiencia renal crónica, pero se pudo prevenir, ¿verdad? El pulso se sentía muy exhausto, ya estaba desarrollando cierta edema, ya tenía ciertos síntomas, ¿verdad? Pero a veces la persona va a decir, pues qué bueno que lo detectó, tratémoslo, no quiero llegar a eso. Y otros van a decir, yo no sé de qué está hablando, ¿verdad? Y el señor me dijo, mire, no me den ninguna medicina, solo tráteme el espasmo lumbar, que yo vine nada más por el espasmo lumbar. Muy bien, pues eso fue lo que hicimos, ¿verdad? Pero, en conclusión, toda la región lumbar es el hogar de los riñones, pensemos en los riñones, ¿verdad? Entonces siempre trato la manera de explicarle a las personas esa relación, porque cuando una persona tiene un dolor lumbar crónico, definitivamente, sí o sí, los riñones están involucrados. Y vieran que hemos visto diferentes casos que son muy fascinantes. Por ejemplo, un caso de una señora de dolor lumbar crónico, ¿verdad? Entonces, al agacharse, al levantarse, le duele mucho, deficiencia de chi de riñón. Clásico, ¿verdad?
La señora fue diagnosticada con osteopenia 2 años atrás. Después le pusieron alendronato y un montón de medicamentos para osteoporosis, ¿verdad? Para prevenir la osteoporosis. Calcio y esto y lo otro. Se fue de osteopenia en unos 8 meses a osteoporosis, es decir, no funcionó el medicamento. Entonces le agregaron más medicamentos para tratar la osteoporosis. Osteoporosis en la región lumbar, osteoporosis en las caderas. Llegó con nosotros por ese dolor lumbar. Entonces la empezamos a tratar y afortunadamente la señora entendió perfectamente bien el concepto, la idea y dijo, hágame citas todo el año, de una vez déjeme agendada. La empezamos a tratar 2 veces por semana, después una vez por semana, después una vez por semana, después una vez a cada 3 semanas y así, ¿verdad? Porque el dolor fue cediendo hasta que el dolor se le quitó, pero ella seguía llegando porque ella entendió el concepto de que una deficiencia de energía hay que tratarla como tal, a largo plazo. Al año se volvió a hacer la densitometría ósea, la resonancia, etcétera. ¿Y qué creen? Se fue de osteoporosis a osteopenia, retrocedió su condición, mejoró su condición, aún sin tomar los medicamentos que estaba tomando. Solo se quedó con calcio, vitamina D, un multimineral nada más, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí podemos ver la relación muy textualmente, muy palpable, la relación entre riñones y huesos, como lo estudiamos ya en el año pasado, ¿verdad? Porque yo le di una fórmula, Jingui clásica, que la fui modificando durante ese año, que es una fórmula para tonificar riñones, ¿verdad? La fuimos modificando. No le di una fórmula para osteoporosis específicamente. Entonces nosotros decimos riñones fuertes, huesos fuertes. Es así de sencillo, ¿verdad? Medicina china. Obviamente, los riñones juegan un rol en la producción de ciertas vitaminas que ayudan a la absorción de calcio. Los riñones también, juegan de diferentes maneras que lo queramos ver. Los riñones, desde la medicina occidental, se puede discutir y argumentar que los riñones sí juegan un rol muy importante en la calidad de los huesos. Pero la medicina china ha hecho por miles de años riñones fuertes, huesos fuertes. Entonces, tonificamos riñones, ¿verdad? Aparte, la persona tiene los síntomas, tiene el cansancio, tiene la debilidad. Entonces, en un año retrocedió. Entonces, ahí es donde podemos ver. Y ejemplos como esos tenemos un montón. Entonces, cualquiera que sea la patología, tenemos hernias lumbares, tenemos osteoartritis degenerativa lumbar, tenemos osteoartritis sacroiliaca, tenemos espondilitis anquilosante, tenemos cualquier nombre clínico de un trastorno lumbar, de un dolor lumbar, no importa, tratemos los riñones. Veamos, o sea, tampoco es decir, bueno, viene y le voy a dar chingo. Bueno, tratemos de decir, es deficiencia de yin, es deficiencia de yang, deficiencia de chi, qué fórmula le voy a dar. Pero sí o sí los riñones están involucrados. Obviamente, supongamos que la persona tiene un dolor agudo, lo que nosotros le llamamos golpe de viento, ¿verdad? Entonces, incluso en el idioma, el contexto popular, decimos, me pegó un aire, ¿verdad? La persona quizá fue a montar bicicleta y de repente sudó y de repente en estos vientos le pegó un viento, ¿verdad? Entonces tiene un espasmo. Entonces podríamos decir, esto es usando los 8 principios. ¿Es externo o es interno? Obviamente es externo porque vino así, sentí cuando el aire me entró. Es deficiencia, exceso. Es exceso, tal vez no hay mucha deficiencia. Es exceso, fue así repentino y es intenso, ¿verdad? Es exceso de qué? Es la acumulación del viento que se alojó en los músculos. Igual decimos, bueno, golpe de viento que quiso invadir los riñones, ¿verdad? O sea que igual mencionamos a los riñones, pero en este caso no necesariamente tenemos que ir y darle una fórmula, ¿verdad? Porque es claro, es agudo, es exceso, liberemos el exceso. Incluso una sesión de ventosas y ya se aflojó y ya está listo, ¿verdad? Pero es mejor siempre tomar en cuenta, bueno, acá los riñones de alguna manera son amenazados, pongámosle riñón 3, vejiga 23, para asegurarnos de que la energía de los riñones no se quede lastimada, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que, obviamente, tomar cada caso en contexto, pero nunca dejar los riñones fuera de la ecuación.
Entonces, un lumbago de tipo exceso es causado por la obstrucción del meridiano debido al viento, debido al frío, la humedad, el estancamiento de sangre. Incluso si la persona está tranquila, no le pegó un aire, etcétera, pero levantó algo pesado, levantó un ¡ay! Sintió el jalón. Obstrucción de chi, obstrucción de shui, obstrucción del meridiano taiyang, de la vejiga, ¿verdad? Y el meridiano du, por eso usamos el punto de apertura de tu ma, intestino delgado 3, para abrir y aflojar el meridiano du cuando se da algo en exceso. Igual es estancamiento de chi, igual es estancamiento de shui. El lumbago de tipo deficiencia normalmente se debe a la insuficiencia renal, me refiero a su chi, a su yang. No estamos hablando de una insuficiencia renal en términos occidentales, aunque nos puede llevar a eso eventualmente, ¿verdad? Entonces decimos que el yang de riñón no calienta o el chi de riñón no nutre esa región. Deficiencia de yin de riñón tiende a ocasionar deshidratación de discos, porque yin pues es fluido, es agua, es minerales, es algo palpable. Entonces bien interesante porque una persona que tiene deficiencia de yin de riñón lo vemos en una resonancia y tiene los discos secos, chupados, ¿verdad? E incluso tiene lo que se llama fisura anular. Los discos se van rajando de lo seco que están, ¿verdad? Los casos de deficiencia de yin es bien interesante cuando vemos esa manifestación clínica de lo que nosotros llamamos falta de agua, yin, y vemos la resonancia, discos secos. Tonificamos yin, los discos se anchan, se hinchan, se lubrican. Muy contrario al conocimiento ortodoxo occidental, donde dicen que los discos se secan y ya no se vuelven a... Se secaron, ¿verdad? Entonces necesita una prótesis o fusionar vértebra con vértebra, etc. Pero nosotros hemos visto varios casos donde sí vemos la resonancia antes y después, donde el disco vuelve otra vez a su grosor, vuelve a su tamaño, vuelve a su flexibilidad, si nosotros atendemos la causa, la deficiencia, si es falta de yang, si es falta de yin, etcétera, etcétera. Entonces, eso es en cuanto a dolor lumbar. Dolor en los miembros, dolor en las articulaciones, en los músculos medianos contrarios a los miembros se debe en general a la lesión de viento frío, como síndrome Bichon. Una invasión de viento frío húmedo. Recuerdan que, bueno, creo que no hemos visto eso, todavía no hemos visto síndrome B cuando veamos medicina interna, pero Juan Dine Jing dice, dolor en las articulaciones y en los músculos o síndrome Bichon, que traducido a la medicina occidental es los síndromes artríticos, todo lo que es un dolor de articulaciones. Dice Juan Dine Jing, todos los dolores articulares o musculares son asunto de viento frío y humedad. Resuelvan esas tres cosas y el problema se resuelve. Viento frío y humedad. Aunque en algunos casos es viento frío, viento húmedo cálido. O sea, viento, calor, humedad. En algunos casos, ¿verdad? Las grandes mayorías son viento frío húmedo. Entonces, dolor en las articulaciones. Por ejemplo, vemos en las personas que lavan mucho, ¿verdad? Muchas señoras que pasan lavando resultan con artritis, dolor en las articulaciones. Las mujeres que están torteando y luego tocan agua fría, el agua fría se les va a las articulaciones y muchos ejemplos como tales, ¿verdad? En donde el viento frío, la humedad se aloja en las articulaciones, se aloja en los músculos y genera pesadez, genera rigidez. Recuerden que la humedad se va alojando y va generando pesadez y el frío genera stiffness, ¿cómo se llama? Rigidez, ¿verdad? Rigidez, donde se pierde la flexibilidad. Y obstruye, por supuesto, el flujo normal de Qi Shui. Recordemos, el dolor es un asunto de energía y sangre, ¿verdad? Que no fluyen. ¿Por qué no fluyen? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué están obstruidos? Pues en este caso, porque los meridianos fueron invadidos por una energía ajena, ¿verdad? Y donde debe fluir chi, debe fluir shui, ahora me fluye humedad, me fluye viento, me fluye frío, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos en dolores en las articulaciones, normalmente pensemos en esos tres factores, aunque puede ser causado también por humedad cálida, como ya les mencioné, ¿verdad? Y ¿cómo sabemos? Pues es bien fácil, podríamos decir. La persona mejora con el frío,
¿verdad? La persona se pone hielo, pone las manos en agua fría y siente rico, ¿verdad? O se pone hielo en el codo, en la rodilla, o en la cadera, donde quiera que esté el dolor, y siente agradable. Entonces estamos hablando de la invasión de viento cálido o humedad cálida que se alojó en las articulaciones, en los meridianos, en los jingú. Y suele pasar también, ¿verdad? Aunque más comúnmente vemos viento frío húmedo, donde la persona mejora con el calor, ¿verdad? Y mejora en clima seco, empeora con la humedad, ni bien está nublado y va a llover y ya le pesan las articulaciones, ¿verdad? También puede ser causado, por supuesto, por deficiencia de chi en general, deficiencia de chi y shui. ¿Por qué tenemos deficiencia de chi y shui? Pues obviamente porque tenemos quizás una mala alimentación o un mal metabolismo, una mala digestión, y al final del día el tipo de chi que recibimos para nutrir los músculos, tendones, ligamentos, etcétera, son deficientes. Entonces normalmente decimos, digamos, ¿cómo sabemos? La persona siente dolor en las articulaciones, pero con cansancio, ¿verdad? Cuando se levanta en la mañana siente mejor, ¿verdad? Ay, qué rico, ya no me duele. Ni bien empiezan a hacer un poco de trabajo, ay, ya me duele el brazo, ya me duele el codo, ya me duele las rodillas, necesito descansar. Y solo descansando se me calma un poco el dolor. Y vuelvo otra vez y me duele. Es clásico eso, ¿verdad? Es fácil, deficiencia de chi. Usa el poco chi que hay circulando y luego se estanca chi. Tenemos dolor, porque dolor es estancamiento de chi. Entonces, el chi se estanca por insuficiencia de chi. Se necesita chi para mover chi, para empujar chi y shui. No hay chi, hay estancamiento de chi, estancamiento de shui. Entonces, necesitamos, en ese caso, pues, fortalecer, ¿verdad? Y en ese contexto no solamente tome estos medicamentos, sino que hablar de la dieta y hablar de un montón de cosas, ¿verdad? Hay áreas muy peculiares, muy particulares que vamos a ir también aprendiendo. No solamente digamos, bueno, es una acumulación de esto o aquello, o puede ser una deficiencia. Vamos a ver cosas muy particulares cuando es deficiencia de chi, deficiencia de yang o deficiencia de shui. Vamos a ir aprendiendo eso. Pero en términos generales, síndrome pi o dolor, obstrucción en los meridianos, pensemos frío, humedad, pensemos deficiencia, a lo mejor no hay suficiente chi, no hay suficiente shui, ¿verdad? Y también hay ciertas regiones que nos van a hablar de algo muy particular. Tal es el caso del dolor en los talones. Como estamos hablando de extremidades. Si hablamos de dolor en las cuatro articulaciones, digamos, las dos muñecas y los dos tobillos, pensemos en vaso. Eso es un tip de la medicina china. Pensemos en vaso cuando nos duelen las cuatro articulaciones extremas, ¿verdad? Las dos muñecas y los tobillos. Y ya nota de esto, ¿verdad? Porque no aparece mucho en libros esa situación, sino que es maestros que me han compartido y que clínicamente tienen mucha relevancia. Dolor en el hombro, pensemos pulmón, tonifiquemos pulmón. Así como les decía, dolor lumbar, riñones. Cuando estamos hablando de dolor en los miembros, en las extremidades, si tenemos dolor en el hombro únicamente, pensemos pulmón y pensemos corazón, pero más pulmón. Cuando nos duele el codo, es porque a lo mejor somos un poquito, ¿verdad? Tratemos pulmón e hígado. Cuando es solo una muñeca o las dos muñecas, corazón, pulmón, hígado, pulmón y corazón, y más pulmón, pero pulmón y corazón. Yo les comentaba hace un tiempo a un señor que en paz descanse, un dolor crónico en el hombro, ¿verdad? Le costaba trabajar y todo. Entonces, la lengua morada, etcétera. Le dije, es un problema sanguíneo y me preocupa que esto le vaya a generar problemas de los órganos internos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo pensé pulmón, corazón, el dolor crónico del hombro. Entonces le decía, mire, yo le recomiendo que tome medicamentos y esto y lo otro. Y dijo, pero es que fíjese que a mí me dijeron, el traumatólogo, que es una bursitis,
parece una bursitis y estoy tomando ya antiinflamatorios. Yo creo que voy a seguir con ellos. Yo nada más quería pues algo diferente, la acupuntura y más la acupuntura, y no tomo medicamentos. Llegó como 3 o 4 veces, el dolor no mejoró porque pues es una estasis de Schwer, algo crónico, había que dar medicamentos. Mejoró hasta cierto punto porque digo, ya me puedo peinar, ya siento un poco más de movimiento, pero ya me acostumbré a seguir tomando los antiinflamatorios y ahí sí era un problema de esto, porque el señor pues tenía sus fondos y todo. Pero creo de que a veces se malacostumbra al dolor, ¿verdad? Y cabal, como al año, le dio un infarto, así de la nada le dio un infarto. Fue triste porque fue muy, muy abrupto, muy repentino, y pues era una persona, una gran persona, y dejó a mucha gente con mucha tristeza, ¿verdad? Pero lo cierto es de que ahí podemos ver esa relación. Hombro, pulmón, corazón. Rodillas, riñón, hígado. Totalmente, riñón, hígado. Caderas, vaso y riñón. Vaso y riñón. Tobillos, riñón. Totalmente. Talón. Espero que hayan hecho su listita ahí, porque eso no está aquí. Doctor. Sí. Disculpe, ¿puede repetir las últimas 3 partes que no lo logré? Pues creo que no lo logré apuntar, de los dolores. Rodillas, hígado y riñón. Hígado y riñón. Sí. De hecho, cuando vamos a ver deficiencia de yin de riñón, siempre vamos a decir debilidad en las rodillas. Deficiencia de riñón, debilidad en las rodillas. Entonces, igual, pues, lo vamos a repetir, pero es bueno que ustedes hagan esa definición. Rodillas, hígado, riñón. Caderas, bazo y riñón, pero más bazo. Y tobillos, riñón, 100%. Muchas gracias, doctor. Para servirle. Y en ese sentido, pues, lo de los talones. Cuando una persona aparece con dolor solamente en el talón, en términos occidentales, pues podemos pensar en un espolón. No sé si ustedes saben qué es un espolón, pero digamos que este es el pie, ¿verdad? Este es el pie, entonces acá tenemos el talón. La persona se queja de dolor en el talón. Cuando hacemos la radiografía, vamos a encontrar que acá, justo en la base del talón, sale un huesito extra, sale como un volcancito de calcio que se forma ahí y genera un dolor muy intenso, muy fuerte, ¿verdad? Entonces podemos pensar en eso, que casi siempre es un dolor, un espolón, y a veces no, pero lo cierto es de que casi no importa, aunque sea saliendo y entrando, aunque sea espolón, si la persona se queja de dolor dolor en el talón, siempre pensemos en riñón. Y eso es muy interesante porque no sé si ustedes han escuchado las comadronas. Las comadronas dicen siempre, cuando una mujer se queja de dolor en el talón, que a la hora para poner el pie siente que le duele bastante, las comadronas dicen, se te cayó la matriz, seguro se te cayó la matriz. La vamos a sobar. Entonces soban la matriz, la colocan en su lugar, la fajan y se le quita el dolor en el talón. Entonces, bien interesante porque la matriz está muy vinculada a los riñones, ¿verdad? La diferencia es de que a veces al poco tiempo se les vuelve a caer otra vez. Y yo he visto también en casos de hombres, cuando les duelen los talones, los hueseros, los curanderos, dicen, se te cayó tu ombligo, dicen, o sea, su centro se cayó. Entonces también soban los pies, martillan los pies, ponen el pie hacia arriba, lo van martillando, soban, fajan también y se quitan, pero al tiempo cae otra vez. Lo que pasa que es deficiencia de chi de riñón, normalmente, siempre que hay dolor en el talón, deficiencia de chi de riñón. Entonces, como que el peso se distribuye inadecuadamente y solamente en el talón. Entonces, muchas veces tiene una gran relevancia con la parte lumbar, ¿verdad? Entonces, a veces una persona se queja de dolor en el talón, no descartemos tratar la parte lumbar. A veces desde ahí se trata y se quita ese dolor. Mecánicamente hablando, tiene que ver con la forma en que se distribuye el peso del cuerpo. Entonces, si tenemos espasmo, tenemos rigidez en la parte lumbar,
el peso se distribuye erróneamente. Pero nosotros decimos que chi del riñón sostiene, al igual que el vaso, se debilita chi del riñón, yang del riñón, se colapsa. De la forma echamos más peso al talón. Entonces, bien interesante, por eso les puse esa parte acá, porque tiene mucha relevancia clínica, mucha utilidad clínica. Y también es interesante cómo coincide con el punto de vista de las comadronas. En el codo estamos hablando pulmón e hígado. Gracias, Carmen. Pulmón e hígado. Muy bien, entonces, y ahí terminamos. La parte extra que ven acá, eso ya lo platicamos la vez pasada, lo platicamos bastante. Igual se los resumí y quiero que ustedes lo lean. Dolor con distensión, lo puse de una forma más resumida. Dolor con sensación de pesadez, dolor punzante, dolor cólico, dolor ardiente, dolor con frío, dolor sordo, dolor tirante. Y ahí estamos. Al interrogar, entonces, eso ya lo platicamos, vuelvo a repetir. Gracias, doctor. Esto ya lo vimos, se los resumí, se los planteé diferente para que lo puedan memorizar de esta manera. Muy bien, entonces, buen provecho, nos vemos en una horita. Provecho. Gracias. Gracias, doctor. Buen provecho a todos. Nos vemos al rato. Chao, chao.